Evangelio de hoy. Sábado 29 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 18, versículo 9 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos, por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro, publicano. El fariseo, de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, y pago el diezmo de todo lo que poseo. En cambio, el publicano, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La humildad ante Dios. Esta parábola de Jesús es una enseñanza directa sobre la actitud con la que debemos acercarnos a Dios. Nos presenta dos figuras contrapuestas: el fariseo, que representa la autosuficiencia y la arrogancia espiritual, y el publicano, que encarna la humildad y la necesidad de la misericordia de Dios. A través de estos dos personajes, Jesús nos muestra cuál es la actitud correcta para estar en comunión con Dios. El fariseo, confiado en su justicia propia, se exalta a sí mismo y menosprecia a los demás. Su oración no es una verdadera súplica a Dios, sino una proclamación de sus propios méritos. No hay en él ni un atisbo de arrepentimiento, porque se considera ya justo. En cambio, el publicano, consciente de su indignidad, ni siquiera se atreve a levantar los ojos al cielo. Se reconoce pecador y solo suplica la misericordia de Dios. Y es precisamente él quien sale justificado. El peligro del orgullo espiritual. El fariseo representa a todos aquellos que creen que su cumplimiento externo de la ley es suficiente para ser justos ante Dios. Su problema no es que haga cosas buenas, como ayunar o dar el diezmo, sino que pone su confianza en esas prácticas en lugar de en la gracia de Dios. Se compara con los demás y se siente superior, sin darse cuenta de que su soberbia lo aleja de la verdadera comunión con Dios. Jesús nos advierte sobre este peligro del orgullo espiritual, que puede infiltrarse incluso en quienes practican la fe. A veces, podemos caer en la tentación de creernos mejores que otros, de juzgar a quienes no viven su fe de la misma manera que nosotros. Pero Dios no mira nuestras apariencias ni nuestras obras externas. Él ve el corazón y busca en él la humildad. El valor de la humildad ante Dios. El publicano nos da un ejemplo de la actitud que debemos tener ante Dios. No presume de nada, no justifica sus pecados ni busca excusas. Simplemente se reconoce tal como es y clama por misericordia. Y es precisamente esta humildad la que lo hace digno de ser justificado. Cuando nos presentamos ante Dios con un corazón humilde, reconociendo nuestra fragilidad y nuestra necesidad de su gracia, abrimos las puertas para recibir su amor y su perdón. La humildad nos pone en la verdad. Y solo en la verdad podemos encontrar la salvación. La oración que agrada a Dios. Jesús nos enseña que la verdadera oración
No es una lista de méritos ni una comparación con los demás. Dios no quiere una oración centrada en nuestro ego, sino una oración sincera que brote del corazón. El fariseo usa su oración para engrandecerse a sí mismo, mientras que el publicano la usa para acercarse a Dios. Aquí radica la diferencia entre una oración vacía y una oración auténtica. La oración auténtica es aquella que nace del reconocimiento de nuestra pequeñez y de la grandeza de Dios. El peligro de creerse superior. Uno de los grandes riesgos de la vida espiritual es caer en la soberbia, creyendo que nuestra manera de vivir la fe es la única correcta y despreciando a los demás. Jesús nos advierte que no debemos confiar en nuestras propias fuerzas, ni en nuestras obras para justificarnos ante Dios. El fariseo no solo se siente justo, sino que además desprecia al publicano. Su error no está en cumplir con la ley, sino en su actitud de superioridad. Dios no quiere corazones altivos, que se crean mejores que los demás, sino corazones humildes que reconozcan su dependencia de Él. Dios exalta a los humildes. Jesús concluye la parábola con una afirmación clara. Todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este principio es una constante en el Evangelio. Dios derriba a los soberbios y exalta a los humildes. La humildad no significa despreciarse a uno mismo, sino reconocer la verdad de lo que somos. Criaturas necesitadas de la gracia de Dios. La grandeza del cristiano no está en sus propios logros, sino en la acción de Dios en su vida. El fariseo en nosotros. Si somos sinceros, debemos reconocer que muchas veces actuamos como el fariseo. Nos comparamos con los demás. Nos sentimos mejores porque cumplimos ciertas normas, o porque creemos tener una fe más fuerte. Pero esta parábola nos llama a examinar nuestro corazón y a preguntarnos: ¿nos acercamos a Dios con humildad o con orgullo? El camino del Evangelio no es el de la autosuficiencia, sino el de la dependencia total de Dios. Cuanto más conscientes seamos de nuestra necesidad de Dios, más abiertos estaremos a su gracia. Una invitación a la conversión. Esta parábola no solo es una enseñanza, sino también una invitación. Nos llama a dejar de lado la arrogancia espiritual y a abrazar la humildad. Nos recuerda que no importa cuántas cosas buenas hagamos, si nuestro corazón está cerrado al amor de Dios y al prójimo. Jesús nos invita a cambiar nuestra actitud y a acercarnos a Dios con un corazón sincero. La verdadera grandeza no está en lo que hacemos por Dios, sino en lo que Dios hace en nosotros, cuando nos dejamos transformar por su amor. La conversión del corazón. El mensaje central de esta parábola es la necesidad de una conversión interior profunda. No basta con aparentar rectitud o cumplir externamente con ciertas normas religiosas. Lo que Dios espera de nosotros es un corazón transformado por su amor. La verdadera conversión no consiste en acumular méritos, sino en reconocer nuestra pequeñez y dejarnos moldear por la gracia divina. El publicano nos da un ejemplo claro de este cambio de corazón. Su actitud humilde y su sincero arrepentimiento reflejan un deseo genuino de acercarse a Dios. A diferencia del fariseo, que se aferra a sus propias obras y méritos.
El publicano entiende que solo la misericordia divina puede salvarlo. Esto nos recuerda que la conversión no es cuestión de nuestra propia capacidad, sino del poder de Dios, obrando en nosotros cuando nos abrimos a Él con humildad. Dios no mira las apariencias. En nuestra sociedad es fácil caer en la trampa de juzgar a los demás por su apariencia externa o por lo que creemos que es su nivel de fe. Sin embargo, esta parábola nos enseña que Dios no se deja llevar por lo externo, sino que escudriña el corazón. La humildad del publicano, aunque socialmente despreciado, lo hace justo ante los ojos de Dios. Mientras tanto, el fariseo, que es visto como un hombre religioso y recto, no recibe la justificación porque su corazón está lleno de orgullo. Este mensaje es una advertencia para nosotros. No debemos dejarnos llevar por las apariencias, ni sentirnos superiores por nuestra vida de fe. Dios ve más allá de lo externo y nos invita a cultivar una relación sincera con Él, basada en la humildad y en la confianza en su misericordia. La tentación del juicio. Uno de los errores del fariseo es que no solo se cree justo, sino que juzga a los demás. Su oración no se centra en Dios, sino en sí mismo y en la comparación con otros. Esto nos recuerda que uno de los mayores obstáculos para nuestra vida espiritual es la tentación de juzgar a los demás, creyéndonos mejores o más dignos. Cuando nos comparamos con los demás para sentirnos superiores, caemos en el mismo error del fariseo. En lugar de enfocarnos en nuestra relación con Dios, desviamos la atención hacia las fallas de los otros. Pero Jesús nos llama a mirar primero nuestro propio corazón y a reconocer nuestras propias fallas antes de señalar las ajenas. La actitud correcta en la oración. La oración es un encuentro personal con Dios. Y Jesús nos muestra en esta parábola que no todas las oraciones son agradables a Él. El fariseo ora de manera egocéntrica, enumerando sus logros y despreciando a los demás. Su oración no es un diálogo con Dios, sino una exaltación de sí mismo. En cambio, el publicano se dirige a Dios con humildad, reconociendo su indignidad y suplicando misericordia. Esta es la oración que agrada a Dios. Una oración sincera, en la que nos presentamos ante Él tal como somos, sin máscaras ni justificaciones. Solo cuando nos despojamos de nuestro orgullo y abrimos el corazón a Dios, nuestra oración se vuelve verdadera y efectiva. El peligro del legalismo. El fariseo representa el peligro del legalismo religioso, que pone más énfasis en el cumplimiento externo de normas que en la transformación interior. Cumplir con la ley no es malo en sí mismo, pero cuando se convierte en una fuente de orgullo y autosuficiencia, se aleja del verdadero propósito de la fe. Jesús nos enseña que la salvación no depende de nuestras obras, sino de la gracia de Dios. El publicano no tiene nada que ofrecer, solo su arrepentimiento. Y es precisamente esto lo que lo justifica. Este es un mensaje liberador. No tenemos que demostrar nuestra valía ante Dios, sino simplemente acudir a Él con un corazón sincero. Dios no rechaza al pecador arrepentido. Uno de los aspectos más hermosos de esta parábola es la certeza de que Dios no rechaza a quien se acerca a Él con humildad. El publicano, aunque es un pecador, es recibido por Dios con amor y misericordia.
Esto nos recuerda que no importa cuán grande sea nuestro pecado, siempre podemos regresar a Dios y ser restaurados por su gracia. A veces, podemos sentirnos indignos del amor de Dios. Pero esta parábola nos muestra que lo único que Él espera de nosotros es un corazón arrepentido. Dios no busca perfección, sino sinceridad. Y cuando nos acercamos a Él con humildad, Él nos recibe y nos justifica, tal como hizo con el publicano. La verdadera justicia viene de Dios. El fariseo creía que su justicia provenía de sus propias obras. Pero Jesús nos enseña que la verdadera justicia es un don de Dios. No podemos justificarnos a nosotros mismos, solo Dios puede hacerlo. Y Él justifica a quienes se acercan con humildad y confianza en su misericordia. Esta verdad nos libera de la carga de tratar de ganar la salvación por nuestros propios méritos. En lugar de esforzarnos por demostrar que somos buenos, debemos reconocer nuestra necesidad de Dios y confiar en su gracia. Solo así podremos experimentar la verdadera justificación y el gozo de estar en comunión con Él. El peligro del orgullo espiritual. Uno de los mayores riesgos en la vida de fe es el orgullo espiritual. Este peligro es evidente en la figura del fariseo, quien confunde la verdadera religiosidad con el cumplimiento externo de normas y con la comparación con los demás. En su oración, no busca a Dios, sino que se exalta a sí mismo, enumerando sus méritos y despreciando a otros. Este tipo de actitud no solo impide el verdadero encuentro con Dios, sino que también cierra el corazón a la gracia. El orgullo espiritual es una trampa sutil, porque se disfraza de rectitud. Es fácil caer en la creencia de que somos mejores que los demás porque cumplimos ciertos preceptos, o porque tenemos más conocimiento religioso. Sin embargo, Jesús nos enseña que lo importante no es lo que hacemos externamente, sino la disposición de nuestro corazón. Dios no se complace en nuestras obras si están llenas de soberbia, sino en nuestra humildad y deseo sincero de acercarnos a Él. La misericordia de Dios sobrepasa nuestro pecado. El publicano representa a todos aquellos que, conscientes de su pecado, se acercan a Dios con un corazón sincero y arrepentido. Su oración es simple pero profunda. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. No trata de justificarse ni de enumerar sus méritos, sino que se reconoce necesitado de la misericordia divina. Y es precisamente esta actitud la que lo hace justo ante Dios. Muchas veces, podemos sentirnos indignos del amor de Dios, debido a nuestras faltas y debilidades. Podemos pensar que hemos fallado demasiado como para recibir su perdón. Sin embargo, esta parábola nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a acoger a quien se acerca a Él con un corazón contrito. Su misericordia es más grande que cualquier pecado, y su amor es inagotable. No importa cuán lejos hayamos caído, siempre podemos volver a Él y ser restaurados. La falsa seguridad en nuestras propias obras. El fariseo creía que su justicia provenía de su cumplimiento de la ley. Ayunaba, daba limosna, cumplía los mandamientos y evitaba el pecado. Sin embargo, su error fue creer que todo esto lo hacía justo ante Dios, sin necesidad de una verdadera conversión interior. Su confianza estaba en sus propias obras y no en la gracia de Dios. Este es un peligro en el que también podemos caer hoy en día.
A veces, nos sentimos seguros porque cumplimos ciertas prácticas religiosas. Porque somos parte de una comunidad de fe. O porque llevamos una vida aparentemente correcta. Pero si nuestra relación con Dios se basa solo en estos actos externos, y no en una verdadera transformación interior, estamos en peligro de caer en la misma actitud del fariseo. Jesús nos recuerda que la salvación no depende de lo que hacemos, sino de la actitud con la que nos acercamos a Dios. El contraste entre la oración del fariseo y la del publicano. En esta parábola, Jesús nos presenta dos formas completamente opuestas de orar. El fariseo usa la oración para exaltarse a sí mismo, mientras que el publicano la usa para humillarse ante Dios. El primero se pone de pie, en un lugar destacado, y habla de sí mismo. El segundo ni siquiera se atreve a levantar la vista y solo pide misericordia. Este contraste nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia oración. ¿Nos dirigimos a Dios con un corazón humilde? ¿O usamos la oración como una forma de justificarnos y sentirnos mejores que los demás? Jesús nos muestra que la oración verdadera no es aquella que busca engrandecernos, sino aquella que nos pone en manos de Dios con humildad y confianza. Cuando oramos con sinceridad, reconociendo nuestra pequeñez y necesidad de Dios, nuestra oración se convierte en un puente que nos une verdaderamente con Él. La humildad como camino de salvación. Jesús concluye la parábola con una enseñanza fundamental. Todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Con estas palabras, nos revela una de las grandes paradojas del Evangelio. La verdadera grandeza se encuentra en la humildad. Quien se cree autosuficiente y superior a los demás será humillado. Pero quien reconoce su pequeñez y se abandona en Dios será exaltado. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra actitud diaria. ¿Nos preocupamos por ser reconocidos y exaltados por los demás? ¿Nos aferramos a nuestras propias fuerzas y méritos? Jesús nos invita a tomar un camino diferente. El camino de la humildad. No significa pensar menos de nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros mismos y más en Dios y en los demás. La verdadera grandeza no está en la autosuficiencia, sino en la dependencia total de Dios. Dios ve el corazón, no las apariencias. El fariseo parecía un hombre justo y piadoso, mientras que el publicano era visto como un pecador despreciable. Sin embargo, Jesús nos muestra que la verdadera justicia no está en la apariencia externa, sino en la disposición interior del corazón. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por las apariencias? Juzgamos a los demás por lo que vemos externamente. Y creemos que ciertos gestos externos definen la santidad de una persona. Pero Dios no se deja engañar por las apariencias. Él mira lo más profundo de nuestro ser. Conoce nuestras intenciones y sabe cuando nuestro corazón está realmente abierto a su amor. No basta con parecer buenos ante los demás. Lo importante es ser auténticos ante Dios. Un llamado a la autenticidad en la fe. El mensaje de esta parábola no es solo para los fariseos del tiempo de Jesús, sino para cada uno de nosotros. Nos invita a examinar nuestra fe con honestidad y a preguntarnos si estamos viviendo nuestra relación con Dios de manera auténtica. Ser cristiano no significa solo cumplir normas o participar en actos religiosos.
sino vivir una relación genuina con Dios, basada en la humildad y la confianza en su misericordia. Jesús nos llama a ser como el publicano, reconociendo nuestras faltas y acercándonos a Dios con un corazón sincero. Solo así podremos experimentar el gozo de su amor y la paz de su perdón. La verdadera justicia viene de Dios. Al final, esta parábola nos muestra que la verdadera justicia no es algo que podamos alcanzar por nuestros propios méritos, sino un don que recibimos de Dios. Cuando nos abrimos a su gracia, no somos justos porque cumplimos ciertos preceptos, o porque nos comparamos favorablemente con los demás. Somos justos cuando nos dejamos transformar por el amor de Dios. Que esta enseñanza nos ayude a vivir cada día con humildad, confiando no en nuestras propias fuerzas, sino en la misericordia infinita de Dios. Que nuestra oración sea siempre sincera, reconociendo nuestra necesidad de Él, y buscando su amor por encima de cualquier reconocimiento humano. Y que, al final de nuestro camino, podamos escuchar las palabras de Jesús. Hoy has sido justificado. La recompensa de la humildad. Jesús concluye la parábola con una afirmación contundente. Todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es una promesa que se cumple a lo largo de toda la Escritura. Dios se opone a los soberbios, pero exalta a los humildes. La humildad no es una muestra de debilidad, sino de fortaleza espiritual. Ser humilde significa reconocer nuestra dependencia de Dios y vivir con gratitud y confianza en Él. Y cuando vivimos con humildad, Dios nos eleva y nos llena de su gracia. La verdadera justificación. Al final, la diferencia entre el fariseo y el publicano no está en lo que han hecho, sino en la actitud con la que se presentan ante Dios. El fariseo se siente autosuficiente, mientras que el publicano se sabe necesitado. Y es esta necesidad de Dios lo que le permite ser justificado. Hoy, Jesús nos invita a adoptar la actitud del publicano. No tengamos miedo de reconocer nuestras faltas, ni de pedir misericordia. Dios no rechaza a quien se acerca con un corazón humilde y sincero. Al contrario, Él nos levanta, nos justifica y nos llena de su amor. Que nuestra oración sea siempre como la del publicano. Humilde, sincera y confiada en la infinita misericordia de Dios. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.